Hola, buenas, mi nombre es Alexis Vido, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica de Alfaro. Hoy vamos a hablar acerca de unos tutoriales sobre minería de datos, que es la materia de inteligencia artificial dictada por el ingeniero Jorge Pincay. Bueno, ahora vamos a proceder a lo que ver el tutorial de MX de Market Basket. En este tutorial se aprenderá a crear, entrenar y explorar modelos de minería de datos, utilizando el lenguaje de consulta de extensiones de minería de datos de MX. A continuación, este modelo de minería de datos se utilizará para crear predicciones que describen los productos que tienden a adquirirse simultáneamente. Vamos a ver lo que es el tutorial, que está compuesto de 4 lecciones. La primera es que es crear la estructura de la minería de datos de la cesta de la compra. La segunda, que es la lección de agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de cesta de la compra. Y la tercera, que es procesar la estructura de minería de datos a la cesta de la compra. Y la lección 4, que es ejecutar la predicción de la cesta de la compra. Como ya sabemos, son los requisitos que debemos de tener, que es el Microsoft SQL Server, el Microsoft SQL Service Analysis Service y la base de datos de Azure Works de W2012. Vamos a ver lo que es la primera lección, que es crear la estructura de medida de datos de la cesta de la compra. En esta lección se creará una estructura de minería de datos que permite predecir qué productos de AdWords Cycles tienden a adquirir un cliente simultáneamente. Si esto no se familiarizara con la estructura de minería de datos y su rol en la minería de datos. Vamos a ver la instrucción que es de crear mining structure. Vamos a ver lo que es para crear la estructura de minería de datos que incluya una tabla anidada. Se utilizará la instrucción create mining structure de MX. El código de instrucción se puede dividir en las siguientes partes, que es vamos a ver lo que es asignación de un nombre de la estructura, la definición de la columna de la clave, definición de columnas de minería de datos y definición de columnas de tabla anidada. Como vemos a continuación, vamos a ver las instrucciones que vemos aquí, que es create mini structure, y a continuación vamos a ver lo que es crear la consulta. Vamos a conectar primeramente lo que es la base. Vemos a este tipo de servidor que queremos tenerlos en Analysis Service, no en motor de base de datos, sino en Analysis Service. Y el nombre de servidor que estamos trabajando en todas las prácticas. Vamos a ver lo que es el origen de datos. Aquí, como vemos, la vista del origen de datos y la estructura media de datos, que ya la estamos viendo de nuevo. Y procedemos a crear la nueva consulta de MX para crear la estructura. Aquí vemos la estructura que va de create mini structure. Vemos cómo es y se debe seguir. Copiamos el archivo y procedemos a guardarlo con el nombre que me dice la lección. Procedemos a guardarla en una nueva carpeta sobre las estructuras que vamos a realizar a continuación en cada lección, y guardamos con el nombre de Market Basket Structure de MX. Guardamos y procedemos a ejecutar dicha estructura, en cual se fue ejecutada y finalizada correctamente. Y con estos vimos cómo se fue ejecutada la consulta. Procedemos con la siguiente lección, la 2, que es agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de cesta de la compra. En esta lección se agrega 2 modelos de minería de datos a la estructura Market Access que creó en lección 1.
Para aprender tipos de artículos de los clientes suele adquirir simultáneamente crear dos modelos de minería de datos usando el algoritmo de asociación de Microsoft y dos valores distintos para el parámetro mínimo probability. Minimum probability es un parámetro de algoritmo de asociación de Microsoft importante que ayuda a determinar el número de reglas que contendrán un modelo de minería de datos. A continuación tenemos lo que es la instrucción alter string, que es para crear un modelo de minería de datos que incluya una tabla anidada en la estructura de minería de datos. Y se usa la siguiente instrucción de alter structure DMX. En esta vamos a ver las partes siguientes en las que ven cada instrucción, que es identificación de la estructura de minería de datos, la asignación de un nombre del modelo de minería de datos, definición de la columna de la clave, definición de la columna de entrada y predicción, definición de columnas de tabla de anidada, identificación de los cambios, parámetros y el algoritmo. Como vemos al siguiente, vemos la instrucción y vemos el modelo de minería de datos que vamos a utilizar. Vemos la parte del código en la que se va a crear. Y vemos aquí la instrucción ya resultante que debemos seguir. Y procedemos a copiar el código de esta siguiente estructura que vamos a crear. Vamos a ver hacer la nueva consulta. Copiamos el código y procedemos a guardar con el nombre que nos dice que de Default Association Model DMX al archivo. Guardamos con ese nombre y procedemos a ejecutar dicha estructura y vemos que la ejecución de la consulta fue finalizada y ejecutada correctamente. Vamos a ver ahora lo que es agregar un modelo de minería de datos de asociación de estructura cambiando un valor predeterminado de mínimo probability. La siguiente tarea es agregar un nuevo modelo de minería de datos a la estructura de minería de datos, Market Access, basada en el algoritmo de asociación de Microsoft, y después cambiar el valor predeterminado de minimum probability a 0,01. Al cambiar el parámetro, el algoritmo de asociación de Microsoft creará más reglas. Aquí, como vemos, la instrucción resultante que nos sigue en el siguiente código para ver lo que es la nueva estructura que se va a crear. Procedemos a copiar el código, pero antes de eso vamos a crear lo que es la consulta de MX y se copia el código y se guarda con el nombre que nos dice la lección, que es Modify Association Model DMX. Se guarda y se ejecuta y vemos que la consulta fue ejecutada y finalizada correctamente. Vamos a proceder con la siguiente estructura, que es procesar la estructura de minería de datos de la cesta de la compra. En esta lección se utilizará la instrucción insert into DMX y las vistas vaso sec link items y vaso sec orders de la base de datos del ejemplo Aperture Word DW 2012 para procesar las estructuras de minería de datos y los modelos de minería de datos creados en lección 1, que es crear la estructura de minería de datos de la cesta de la compra, y la lección 2, que es crear el modelo de minería de datos de la cesta de la compra. Vemos lo que es instrucción de insert it, que es para entrenar la estructura de minería de datos Market Access y los modelos de minería de datos asociados. Establecer la instrucción de insert item DMX. El código de esta instrucción se puede dividir en las partes siguientes: identificación de la estructura de minería de datos, visualización de la lista de columnas de estructura de minería de datos y definición de los datos de aprendizaje concept. A continuación vemos la instrucción de insert item y vemos el código en cual se va a realizar la estructura. Y aquí vemos lo que es
la consulta de origen para hacer referencia de origen de datos de Adventure World, definido por el ejemplo que vamos a hacer. En lo que es el comando de shake se usará OpenQuery para definir la consulta. La primera consulta define la tabla primaria y la segunda la tabla anidada. Las dos tablas se relacionan mediante la columna o el nombre que existe en ambas tablas. Aquí vamos a tener la instrucción completa de insert into en lo que es la nueva estructura que se va a crear. Copiamos el código y creamos una nueva consulta en la que vamos a insertar dicho código y procedemos a guardar con el nombre de Project Market Basket DMX al archivo. Ya guardado, y el archivo se ejecuta correctamente y vemos que está ejecutando la consulta. Esperamos un momento que se inserten de dichas estructuras y vemos que se ha ejecutado correctamente. Bueno, ahora seguimos con la lección siguiente, que es la 4, que es ejecutar predicciones de cesta de la compra. En esta lección se usará la introducción select de DMX para crear predicciones basadas en los modelos de asociación que creó la lección 2, y que es agregar los modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de cesta de la compra. Para crear una consulta de predicción se usa la instrucción select de DMX y se agrega una cláusula de prediction join para obtener más información acerca de la síntesis de la combinación de predicción. Véase como en la select from model prediction join DMX. En este vamos a ver lo que es la introducción singleton prediction join. El primer paso para crear es la consulta de singleton, por lo cual se usa la síntesis select from model prediction join. Esta ofrece un conjunto único de valores como entrada. A continuación vamos a ver lo que es la instrucción, como vemos aquí la parte del código de select, en cual se va a crear la nueva. Esta instrucción utiliza la instrucción onion para especificar 3 productos que se deben incluir en el carro de compras. Como vemos la instrucción siguiente que debemos seguir, ahí la vemos completo. Procedemos a copiar y vamos a crear la nueva estructura, la nueva consulta de MX. Copiamos, guardamos con el nombre que nos dice la lección, que es Association Prediction DMX. Con ese nombre lo procedemos a guardar y procedemos a ejecutar y procedemos a ver todas las expresiones que nos ha dado la tabla de model, mountain tree, wire water y weather sheet. Vemos todas estas expresiones que van con su soporte, la probabilidad, el ajuste, y vemos cómo ha dado el resultado. Ahora vamos a crear una predicción usando un modelo con un valor de 0,01 para minimum probability. Para crear una consulta de asociación en el explorador de objetos, vamos a ver lo que es la instancia de Analysis Service, en el cual vamos a seleccionar una nueva consulta y a continuación vamos a hacer un DMX para abrir un editor de consultas. Siguiendo todos estos pasos, vamos a crear una nueva consulta de DMX y vemos ya el código ya completo de Select Prediction Modify Association Product. Procedemos a guardar como dice la lección, en cual se va a guardar la nueva consulta, que es Modify Association Prediction DMX al archivo.
y procedemos a ejecutar. Y aquí nos da la presión, nos va a dar los tres artículos, la tabla de los tres artículos y por el orden de probabilidad que va a tener cada artículo, como vemos aquí. El 1 0,54 y el 0,25. Esto va en orden de probabilidad. Este es el último paso del tutorial de MarkerBox. Ahora dispones de un conjunto de modelos que pueden usar para predecir los artículos que los clientes pueden adquirir simultáneamente. Bueno, ahora vamos a ver lo que es, vamos a actualizar lo que hemos creado, la estructura, y vemos la estructura que se han creado de MarkerBox y encontramos los modelos de minería de datos como vemos, Default Association, Modify Association, y pero bueno, entonces con esto terminamos lo que es este tutorial y espero que les haya servido